Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Gustavo Banescayán, que le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al candidato a intendente de Montevideo por el Partido de la Concertación, doctor Álvaro Garcés. Gracias por estar en Quién es Quién. Con mucho gusto. ¿Cómo estás? Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Usted fue director de Registro Civil, 10 años comisionado parlamentario para las cárceles, casi ministro del Interior, si es que la calle Pou ganaba, por lo menos estaba ahí. No sabemos. Estaba entre usted y Moreira ahí la cosa, por lo menos como lo presentó la calle Pou, y resulta que ahora es candidato a intendente de Montevideo. ¿Qué pasó en todo esto? Bueno, después de las elecciones, debo decir que en el periodo previo nunca hablamos de cargos ni con el doctor Lacalle Pou ni con el doctor Larrañaga. Llegó la propuesta, la invitación para asumir el desafío de la candidatura, doble desafío, primero por el hecho de ser candidato y segundo por hacerlo en un partido nuevo, en el Partido de la Concertación. Luego de conversarlo con la familia, consultarlo con la almohada, hablar mucho con el doctor Lacalle Pou, con referentes del Partido Nacional, sintiendo la cercanía de todas las agrupaciones, decidí aceptar el desafío y en nuestro estilo no hay opciones intermedias, es decir, o se toma el desafío o no se toma. Si se acepta es para jugar el partido con todo, trabajando intensamente, como lo estamos haciendo desde el 5 de enero. Nosotros empezamos las recorridas el domingo 5 de enero en el barrio Dionisio Díaz y después hemos visitado más de 70 puntos de la ciudad. ¿Es un todoterreno? ¿Puede jugar en el registro civil, el comisionado parlamentario, capaz ministro del Interior, ahora candidato a intendente? No, yo creo hay que ser consciente que uno para competir en estas cosas se tiene que preparar, tiene que estudiar y tiene que escuchar. Nuestra campaña hasta ahora, yo diría más exactamente la pre-campaña, porque la campaña comenzará la semana que viene, se ha basado en el estudio, en las recorridas y sobre todo en el diálogo. Cuando vamos a los barrios, cuando nos reunimos con distintos colectivos, estamos siempre tomando apuntes. Venimos ya de 8 actividades en una por cada municipio a la que le hemos llamado precabildo. Precabildo o preencuentro en los barrios porque en el mes de marzo vamos a realizar un cabildo abierto, una asamblea de vecinos en cada uno de los municipios. Y en principio esas reuniones eran preparatorias, eran reuniones nada más que de coordinación, pero la gente empezó a venir y tenemos un mínimo de 120, 130 personas y todos quieren hablar, al punto que en cada una de esas reuniones han opinado por lo menos 25 personas, nunca menos de 25 y en algunas contamos 32, 33 intervenciones. Vamos con nuestros técnicos, con el equipo de campaña y personalmente yo tomando nota. Y eso nos ha dado una fuerza por un lado y por otro un conocimiento fino de las realidades. Si usted me pregunta por el corredor Garzón, yo le voy a terminar hablando de la esquina de Lafayette y Camino de Edison. Y le podría explicar por qué. Porque el tránsito se desvía y genera problemas allí. Y lo mismo con distintas zonas de Montevideo. ¿Qué conocimiento previo tenía? Yo vengo en estos días de hablar con la defensora del vecino y su equipo. Y el conocimiento previo que tenía era la lectura de cada uno de los informes de la Defensoría del Vecino, que es una institución prima hermana del comisionado parlamentario. Y como ciudadano de Montevideo empecé a leer, porque la Defensoría, el defensor Fernando Rodríguez y ahora la defensora Ana Agostino, me envían material, he ido subrayando y tomando notas. No me imaginaba que iba a ser candidato. Lo que le puedo decir es que ese conocimiento previo me dio una muy buena base que me está ayudando. ADIOM está esperando a los candidatos con algunas propuestas, ya lo ha anunciado públicamente, entre ellas se incluye aumento de salarios, aumento de personal y también trabajar en mayor seguridad. Si es intendente, ¿le lleva a las 3? Primero, con respecto al aumento de salarios no podemos comprometer porque para empezar deberíamos hacer una auditoría y saber exactamente dónde estamos parados. En diciembre de este año se vence, usted sabe, el convenio. Sí, lo tengo claro, pero es tiempo suficiente como para tener un panorama muy claro. A priori usted no ve posibilidades de aumento. Yo no comprometo eso porque somos gente responsables, todo el equipo somos responsables y no vamos a prometer lo que no sabemos si podemos cumplir. Segundo, con respecto, o lo tercero, comienzo con el tema de la seguridad en el trabajo. Absolutamente sí. Seguridad y enfermedades profesionales, eso es parte de la agenda que tenemos que hablar con ADIOM. Con ADIOM tenemos que hablar de derechos, que a nuestro juicio los derechos son intangibles, y tenemos que hablar de obligaciones. En nuestro esquema, el intendente manda, su equipo lo respalda, la Junta Departamental legisla
Y el funcionario es un servidor público. Artículo 59 de la Constitución, el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Segundo, porque hablé del primero y del tercero, el segundo, que lo dejé exprofeso para el final. ¿Es necesario más personal? Con 8.700 funcionarios, más unos 800 que están contratados, más miles de personas que trabajan para las cooperativas y o empresas que contratan con la Intendencia, tenemos la seguridad que el personal es suficiente. O sea, por lo usted menos, no aumentaría la plantilla. No, en principio no. ¿Y reduciría la plantilla? No creo que en lo inmediato. ¿Pero los contratos, por ejemplo, los renovaría? Habría que ver caso por caso y en las áreas. También acá usted me va a preguntar, bueno, ¿pero cuáles? ¿Y qué va a hacer con TV Ciudad? Y yo le voy a decir... Bueno, eso se lo está preguntando usted. Yo le pregunto si en general esa cantidad de contratos que tiene Intendencia los renovaría o le suena que habría que sacarlos. Mire, no se puede seguir con observaciones anuales del Tribunal de Cuentas, que sistemáticamente ha ido observando en cada año la situación de esos afrales eventuales o contratados. No se puede seguir, es que usted no lo renovaría. No, lo que no se puede seguir es definiendo o postergando una situación que es de hecho. Hay que definir y habrá que estudiar en las distintas áreas y caso a caso qué funciones cumple, si está justificado, obviamente que sí. Esto no equivale a prometer que se van a regularizar todos o que se van a echar a todos. No, lo que hay que hacer es terminar de sanear. Lo concreto es que no amplía, eso seguro. No, claramente. Y quizás reduzca. No lo sé. Por lo pronto... ¿No es la respuesta políticamente correcta? ¿No conviene decir en una campaña no voy a sacar gente, ese tipo de cosas que no cae bien? Es un tema de responsabilidad. Yo le puedo contestar sobre los planes en cada una de las áreas. Usted suma todo, son casi 10.000 personas trabajando para la Intendencia. ¿Se precisa tanta gente trabajando para la Intendencia de Montevideo? Son más, son 14.000. Bueno, 14, peor entonces. ¿Se precisan 14.000 personas para trabajar en la Intendencia de Montevideo? Mire, yo creo que en la Intendencia hay que ajustar muchas cosas. Hay que hacer una operación de saneamiento de distintas áreas en la gestión y hay que sanear la relación con los funcionarios. Sanear la relación con los funcionarios implica respetar los derechos que son intangibles, exigir más productividad, exigir más resultado. En esa línea, si existen en la Intendencia algo más de 9.000, más las personas que no forman parte de la Intendencia pero que trabajan, no tengo ninguna duda que con esa cantidad de funcionarios se pueden cumplir muy bien los cometidos departamentales y municipales, del mismo modo que no es necesario aumentar los impuestos. ¿Pero es mucho o no es mucho esa cantidad de gente? Es suficiente. ¿Es suficiente? ¿Está bien entonces? Es suficiente. Por lo pronto, no pensamos en nuevas contrataciones. La Intendencia de Montevideo... Perdón, sí. Con respecto a los tributos, a los ingresos. Usted me podrá preguntar, bueno, pero $600 millones ¿es suficiente para administrar la ciudad? Yo le digo que sí, no hay que aumentar los tributos, no hay que aumentarlos, hay que mejorar la gestión. Esta Intendencia de Montevideo de las últimas 4, o sea, los 25 años que han pasado, ha sido gobernada por el Frente Amplio, con los cuales los sindicatos, por lo menos mayoritariamente, tienen más afinidad que con los partidos tradicionales o fundacionales, en este caso el Partido de la Concertación. La cuestión es que ADEOM no le dejó pasar una, y como tuvo que enfrentar fuertemente al Frente Amplio, gobernando lo hizo. ¿Cómo si esa afinidad no logró frenar una conflictividad, usted lo va a poder hacer si es electo intendente? Respondo con una analogía y después voy al núcleo de la pregunta. El hecho de que no se haya podido solucionar el problema de la limpieza o los problemas del tránsito no quiere decir que no sean solucionables. Que en 25 años no se hayan resuelto problemas históricos no significa que los problemas no se puedan resolver. Significa que hay un enfoque equivocado y que se han equivocado los medios, los caminos y los procedimientos. En el caso de la relación con ADEOM, es evidente que ya se lleva demasiado tiempo con un escenario casi permanente de conflicto. En las relaciones colectivas del trabajo, la eventualidad del conflicto está presente, regulada por la propia Constitución. Pero no puede ser que el conflicto sea cíclico. ADEOM, de acuerdo al artículo 4 de su estatuto, que lo hemos mirado con mucho detalle, es una organización independiente y apolítica. Eso es lo que dice el estatuto. Nosotros no tenemos ningún tipo de preconcepto y por algo fuimos los primeros que le pedimos la entrevista. Pero más allá del estatuto, usted sabe que hay una afinidad con el Frente Amplio. Ese es otro tema. Nosotros vamos a llegar... Son seres humanos los que están ahí, o sea, es gente. Desde luego, desde luego. Y es gente que tiene intereses políticos también. Bueno, pero el tema es que un sindicato está para fomentar y defender los intereses del gremio. El sindicato es la organización del gremio de esos trabajadores.
Al diálogo nosotros vamos a ir antes si nos reciben, después si nos toca gobernar Montevideo, que Montevideo no es ingobernable, ni la Intendencia es imposible, vamos a ir con mentalidad abierta y partiendo de la base que el intendente es el que manda, su equipo lo respalda. Y los funcionarios están para servir como funcionarios que son, los funcionarios tienen que funcionar. Y en ese esquema no vamos con ninguna clase de preconcepto o limitación a priori. Luego veremos cuánto puede rendir el diálogo y la negociación. ¿Usted no cree que vaya a tener más conflictos que los que tuvo el Frente Amplio con ellos? Yo eso no lo sé, porque... Viendo la historia... Como decía mi amigo el doctor Pablo Troise, exministro de la Corte, el futuro es eso que todavía no existe. Y yo no puedo responder sobre lo que va a pasar. Sí le puedo decir de qué manera nosotros vamos hacia el futuro, sobre qué bases. Sobre la base del respeto de los derechos intangibles, sobre la base del concepto que el funcionario está para la función y con el compromiso de gobernar y de ejercer la autoridad, que no es lo mismo que ser autoritario. El autoritarismo es el desborde de la autoridad. La autoridad hay que ejercerla, si no, no hay democracia. Le invito a una pausa. Con mucho gusto. Continuamos a partir de la misma ¿Quién es quién? Con el candidato a intendente de Montevideo por el Partido de la Concertación, doctor Álvaro Garcés.